Dominicana FM presenta Sí a la Vida, el espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la Vida, la esperanza siempre abierta a la salud de la familia. Sí a la Vida se inicia por Dominicana FM. Dígale sí a la vida. Sí a la vida. Muy buenos días a toda la comunidad solidaria que nos sintoniza cada sábado en tu espacio Sí a la Vida. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos a través de Dominicana FM 98.9 y 99.9. Y como siempre, felices de compartir tanta información valiosa para toda esta audiencia que nos escucha cada sábado a través de Dominicana FM. Y también les recuerdo a través de YouTube que puede escuchar luego este programa y todos los programas pasados según el tema que le interese. Usted busca Mujeres Solidarias y ahí los va a encontrar. Recordándoles siempre que somos la voz de AMSI, que es la Asociación de Mujeres Incorporadas, que trabaja por la educación y el soporte de la mujer diagnosticada y sobreviviente de cáncer de mama. Si requiere información, puede contactarnos a los teléfonos 809-533-4037 o dirigirse directamente a nuestras oficinas que están ubicadas en la avenida Rómulo Betancourt, 1512, la suite 204, Torre Profesional Bellavista, que ahí está nuestro staff de voluntarios a su disposición para ayudarle. Y hoy estoy contenta como siempre, pero está conmigo una colaboradora asidua allá que nos da muchísimo apoyo, que es Saidi Arriaga. Buenos días, Saidi. Buenos días, Lucía. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Y como les anunciamos en las redes, el tema de hoy es cómo detectar un linfedema y los síntomas de alerta que tenemos que tener muy presente, sobre todo nuestra comunidad solidaria que por el hecho de haber sido sometida a un tratamiento o extirpado una mama, pues ya tiene que tener cuidado con todo esto. Es decir, que vamos a hablar del linfedema, de los síntomas, cómo detectarlo y esa alerta que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Qué es? Vamos a iniciar para los que sintonizan por primera vez nuestro programa, para que nos edifiquemos, qué es el linfedema concretamente, y luego seguimos por ahí con todas las recomendaciones de la licenciada Saidi Arriaga. Buenos días a toda la audiencia. Gracias una vez más por invitarme al programa. Y sí, precisamente el linfedema es una acumulación, es una hinchazón, inflamación que se produce en los brazos, en las piernas, en el rostro, en el cuello, debido a una obstrucción en los canales linfáticos de nuestro organismo. Importante tomar en cuenta ciertas precauciones del lugar, pero más importante hablar inicialmente sobre las causas que provoca esta hinchazón, que provoca esta inflamación. Entonces, una de las principales causas es una malformación congénita o hereditaria. Puede una persona nacer con las venitas por donde circula la linfa o muy estrechas o quizás muy grandes, o en su defecto nacer con ausencia o carencia de ganglios linfáticos, y esto puede provocar una obstrucción, puede provocar que se inflamen tanto los brazos o las piernas. Esto puede suceder en etapas tempranas como el nacimiento o desarrollarse en la pubertad. También puede ser una causa que, según lo que veo en mi consulta diaria, más frecuente son las cirugías. Por lo regular, cirugías por cáncer, ya sea de mama, ya sea de rostro y cuello, ya sea de próstata o cáncer cervical, y sacan los ganglios linfáticos. Inmediatamente se sabe que hay una ausencia o carencia de estos ganglios, y si las pacientes o los pacientes no llevan las precauciones del lugar,
pueden debutar con este tipo de inflamación. Me surgen varias preguntas, Saidi. Hablaste de qué pueden hacer con ello. ¿Hay algunos señales así notorias de que el bebé puede nace ya con esta carencia, vamos a decir, ¿verdad? De dificultad en el sistema linfático? ¿Hay algo evidente o tiene que haber una manifestación? Una manifestación y es que en etapas tempranas y por lo regular siempre en los miembros inferiores es el más frecuente, se comienzan a notar pequeños signos que van a alertar a las madres. Una inflamación en el dorso del piecito o a nivel maleolar, que es a nivel de los tobillos. Inmediatamente uno pues ve un bebé con estos primeros síntomas, es importante acudir inmediatamente donde su pediatra, donde su médico, para que se tomen las precauciones del lugar. Sí, y me imagino que si es a nivel, si es hereditario, pues también hay una una experiencia anterior en un familiar. Por lo regular, sí. Es importante ya que los médicos revisen el historial clínico, porque siempre en la mayoría de los casos hay ya una abuela directamente relacionada que se ve que todo el tiempo ha tenido problemas en los miembros inferiores, sus piernas se han inflamado, ya sea un tío, siempre un familiar cercano. Sí. En algunos casos, cuando ya los pacientes llegan a adultos a la consulta con este tipo de condición y ellos no recuerdan, siempre es bueno enviarlos a revisar los álbumes familiares, porque de pequeño siempre se puede ver que quizás en alguna foto hay una tía, o indagar con sus padres, preguntar si hay un familiar directo, una tía, que los padres o los familiares cercanos recuerden que hayan tenido este tipo de condición en los miembros inferiores, que es donde el linfedema primario frecuentemente se desarrolla. Sí. Y este es uno de los factores no controlables, que es la herencia, pero sí podemos prevenir en el sentido de tomar las medidas de prevención, ya porque existe un historial clínico. Exactamente. Estos historiales son muy importantes. Se habla mucho a nivel médico de la importancia de los historiales. Y también cuando te oía hablar de las causas y los tipos, se me ocurre, y que mencionaste cirugía. Una cirugía estética, por ejemplo, que fuera muy extensa, comprometedora, puede afectar y generar un daño a nivel del sistema linfático que puede generar un problema. Con frecuencia. O un linfedema a futuro. Estéticamente hablando, con frecuencia se da más cuando hay una extirpación de ganglios linfáticos. Tiene que haber mucho daño a nivel de los capilares linfáticos, que son las venas y los colectores, para que esto se produzca, pero no con frecuencia. No es muy... Sí, en los casos de cuando hay procedimientos estéticos, se recomienda el drenaje linfático postquirúrgico con fines de mejorar la cicatrización y evitar a futuro que haya fibrosis, que haya endurecimiento de esa piel y todo lo demás. O sea que no hay nada, no hay historiales de que una cirugía estética, o conocida, vamos a decir, conocida no. Con frecuencia lo que veo más son pacientes ya oncológicos donde se les han extirpado los ganglios linfáticos. Exacto. La licenciada Saidi Arriaga siempre nos ha hablado de los niveles, es decir, cuando es congénito, ¿verdad? Pues el paciente ya lo trae en grado 0, que está, pero es asintomático. Estoy dando una información, arrégleme esta. Debe tomar medidas de prevención, es decir, consultar frecuentemente con su médico si ya hay un historial genético cercano que haya afectado el padre o la madre. Siempre permanecer alerta, pero por lo regular ya entramos ahí a las etapas del linfedema, que ya vienen siendo las etapas 0, 1 y 3. Por ejemplo, cuando ya esto tiene mucho que ver con el linfedema, son diferentes etapas. Está la etapa 0, que es cuando se sabe que ya hay una condición, ya sea congénita o hereditaria,
o haya una extirpación de ganglios linfáticos. Ya se sabe que en cualquier momento el paciente puede debutar con el linfedema. En el caso del linfedema secundario, cuando hay una extirpación que saca los ganglios linfáticos en la cirugía, ya se sabe que el paciente tiene un linfedema no visible, porque ya se sabe que hay una falla, hay una falta de los ganglios. No hace falta que aparezcan, ni debemos esperar que aparezcan los síntomas, que por eso estamos aquí, porque nuestra comunidad es muy vulnerable en este punto. ¿Por qué? Porque la Asociación de Mujeres Solidarias está compuesta por personas que han sido operadas de cáncer de mama, y no todas, pero se le han extirpado en algunos casos los ganglios, que es lo que tú dices, y automáticamente caen en etapa 0. Así es. Es la etapa más importante porque es la etapa en la que debemos prevenir y debemos tomar ciertas precauciones para evitar pasar a la etapa 1, que ya es una etapa inicial donde se comienzan a notar los primeros signos o síntomas del linfedema. ¿Cuáles son? Edema ligero, que por lo regular se presenta en la muñeca o en el dorso de la mano, si es en los brazos. Sí. Si es en las piernas, a nivel del dorso de las piernas, de los pies, o los tobillos. Y si es en rostro y cuello, en el párpado de los ojos, muchas veces se siente pesadez en la lengua al tragar. Y la articulación también se dificulta. La deglución se puede. también. Sí. Entonces ya son signos o síntomas que te van alertando de que está pasando algo, y en ese momento es importante acudir a su médico. Entonces, si el linfedema en esta etapa inicial no se toman las precauciones del lugar, pasa a una segunda etapa donde ya es un edema que no es un edema suave, sino ni es un edema que al otro día cuando te levantas temprano se ha ido, es un edema ya que es permanente. Es un edema que está ya, se nota mucho más grande, se nota la diferencia. Además de la inflamación, Saidi, ¿cuáles son los otros síntomas que quizás puedan pasar desapercibidos? Una ligera inflamación. ¿Puede haber una dolor o algo? Puede haber enrojecimiento. ¿Qué otros síntomas? Puede haber pesadez. Pueden haber hormigueos o calambres. Puede haber también dolor en el hombro o dolor en la pierna. Todos estos síntomas te van dando una alerta de que debes acudir directamente donde tu médico y conversar con él para que sepa qué está pasando y que juntos puedan referirte donde el especialista adecuado o puedan tomar las precauciones del lugar. Así. Nuestra audiencia, que es la que ha sido operada, por ejemplo, yo entiendo que debe acudir inmediatamente a terapia o al especialista del linfedema porque cae en etapa 0, como ya se ha explicado. O sea, esas visitas al médico, para que tampoco le cojamos miedo en el sentido de que, pero entonces en vez de una enfermedad voy a tener dos. Tengo que bregar con el cáncer de mama, la cirugía, la terapia que sigan, y entonces también tengo que tener un especialista en linfedema. Yo quiero como que ni le tomemos miedo, pero que no lo pasemos por alto. ¿Qué es obligatorio para la persona que ha sido operada de cáncer de mama? ¿Al cabo de cuánto tiempo debe de ir al especialista en linfedema? Lo importante es que estas pacientes inmediatamente se operen. Ya luego de que comience el proceso de la cicatrización, 4, 6 semanas, es importante que acudan donde un especialista en linfedema. ¿Para qué? Para que este especialista, por medio de una consulta de prevención, pueda educarlas, pueda entrenarlas en las cosas que debe hacer y que no debe hacer, que la vamos a estar comentando ya más adelante. En la etapa 2, que era donde nos habíamos quedado anteriormente,
Aquí en esta etapa ya entonces es importante hacer una terapia para descongestionar la extremidad, porque ya se comienzan a ver cambios notorios en la piel, ya es un linfedema mucho más avanzado, es una hinchazón mucho más notoria, ya se comienza en la etapa 2 a ver la diferencia de una y otra extremidad. Entonces aquí es importante también actuar, porque si no actuamos con el tratamiento adecuado, pasamos a una etapa un poquito más complicada, que es una elefantiasis linfostática, que son las piernas y los brazos gigantes, que pueden ser objetos de mucha discapacidad. Los pacientes tienen las extremidades tan grandes que se les dificulta hacer sus actividades cotidianas. Se les dificulta incluso hasta trabajar. Y no solamente esto, las complicaciones de salud, porque comienzan a aparecer las úlceras, los quistes, la hiperkeratosis en la piel, las erisipelas, porque los pacientes con linfedema hacen erisipelas recurrentes. Entonces ya se complica. Que es como una infección. Es una infección en la generalizada. piel. En la zona donde hay mucha fiebre, mucho enrojecimiento, hay que tratarlo con antibióticos, antibioterapia, y tiene entonces que el médico intervenir aquí para poder entonces sanar toda esta parte, ya luego el terapeuta especializado proceder a la terapia. Entonces, por eso la importancia de prevenir. Prevención. Sí. La prevención es vital y es esencial, porque con tan solo la paciente inmediatamente haberse operado, consultarse con el especialista y entrenarse y utilizar una prenda de compresión a la medida y con un tejido específico según el tipo de linfedema que tenga. Es mucho lo que la paciente puede lograr y evitar. Y el uso también es muy específico, o sea, para realizar tales o cuales actividades. Esa manga debe de permanente, o sea, ya eso usted lo indicaría según el caso. Según el caso, y lo adecuado es que se use regularmente y sobre todo en horario laboral, porque hay ciertos esfuerzos en un horario establecido que nosotros hacemos y muchos de ellos una paciente sobreviviente de cáncer debe prevenir de acuerdo a los esfuerzos que se hacen. Por eso es importante utilizar la manga de compresión o la prenda de compresión. Pero también es importante porque esta prenda de compresión va a ejercer una presión, una compresión a nivel de los tejidos de la piel para prevenir la acumulación del líquido. Por eso la importancia de utilizarla, y más en un horario laboral, sobre todo las amas de casa donde tienen que hacer sus actividades. Entonces hay algunos tips de prevención que vamos a dar más adelante para que las pacientes lo tomen en cuenta y se puedan aún cuidar mucho más. Cuando a una persona se le han extirpado los dos y se han visto comprometidos ambos ganglios de ambos lados, esos síntomas son más difíciles de identificar por el hecho de que porque yo no tengo como un parámetro para decir que este esté más grande que otro. No es muy común el caso, pero ¿se te ha presentado en la consulta? Sí, se me ha presentado. De ambos lados. Que he tenido ya pacientes que han sido operadas de ambas mamas y han tenido que hacer disección ganglional en ambos lados. Entonces, en estos casos, sí es importante observar esos pequeños signos de edema, de inflamación. Con más cercanía. Con más cercanía, y también las medidas de las extremidades. Okay. Los especialistas miden. Marcan con un creyón, con un marcador, ciertas zonas específicas y van tomando las medidas, y con esto se puede hacer. Y quedan en el expediente, porque ya no voy a tener un referente de que esta mano o este brazo va a estar más abultado, pero el especialista sí tiene el mecanismo de identificarlo todo. Así es. También hay métodos para poder identificar un linfedema, ya métodos más avanzados con aparatos, maquinarias, que te pueden ir dando una referencia de qué lado está comprometido, qué lado puede debutar con el linfedema más temprano,
Y por eso la importancia de que los pacientes acudan donde el especialista en Así etapas es. tempranas. Qué bueno que existan centros y especialistas como tú. Yo creo hay pocas especialistas aquí, ¿verdad? De tu área. Yo quiero que tú nos hables un poquito de tu centro y después vamos a, porque el tiempo, antes que se nos vaya, siempre quiero esas recomendaciones de qué podemos hacer, aunque la hayamos repetido, pero háblanos un poquito de tu centro. Sí, Linfedema Care Center es el primer centro en el país que está especializado en el manejo y tratamiento de pacientes con linfedema. Nosotros estamos ubicados en la avenida Correa y Cidrón, número 9. Estamos ubicados en la Plaza Confortex, trabajamos por cita y laboramos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. ¿Entre qué calles queda? Lincoln, cerca de la Lincoln. Estamos 3 esquinas antes de la Lincoln. De la Lincoln. Cerca de todos los edificios oncológicos que están en la Correa y Cidrón. Próximo a ellos estamos. Invitamos a la audiencia también a que nos siga en las redes sociales, @linfedemacare, porque son redes que están orientadas a la educación. Exacto, sí. Y ahí pueden encontrar pues mucha información de orientación importante. Sí. Aunque la especialista, usted va al especialista, pero siempre usted tiene la responsabilidad de todos esos cuidados que usted tiene que tener para evitar complicaciones, de respetarlos y llevarlo a cabo. Pues queremos seguir con esas recomendaciones para, antes de que aparezcan esos síntomas de alerta que nunca que vamos a querer que aparezcan. Así es. Hay ciertas recomendaciones importantes. Luego de una cirugía, es importante que cuiden las extremidades, que cuiden la piel. El cuidado de la piel es vital. ¿Por qué? Porque el paciente con linfedema tiende a ser erisipelas recurrentes, entonces hay que evitar cortar las cutículas, hay que hidratar la piel, hay que evitar picaduras de insectos, no exponerse al sol por largas horas, tener cuidado con la temperatura del agua con la que se van a bañar, que no esté muy caliente, no exponerse a los saunas tampoco, porque todo esto puede tener un impacto negativo en el linfedema y comenzar las pacientes a notar los primeros signos o síntomas. O sea, no deben entrar a los No es lo recomendable. No es lo recomendable. Otro punto importante es no dejarse o no tomarse la presión arterial en la extremidad afectada, no cargar carteras o bolsas pesadas, las bolsas del supermercado con la extremidad. Nos encanta cuando estamos en la fase de amas de casa, que estamos laborando en el hogar con la limpieza, mover el mobiliario. Es importante arrastrar, aunque sea arrastrado, esos muebles, se hace un esfuerzo. Muchas pacientes que no lo sabían llegan a mi consulta debutando con un linfedema porque simplemente han movido un mobiliario, una mesa, un mueble grande, y comienzan entonces a notar esos primeros signos o síntomas. Otro punto importantísimo es que toda paciente que vaya a salir o a viajar en avión debe ponerse una prenda de compresión, prescrita por supuesto por un especialista y que sea a la medida, porque la presión atmosférica en la cabina del avión puede tener un impacto negativo en el linfedema. Entonces las pacientes de allá para acá vienen con esos brazos y esas piernas ya inflamadas y debemos evitar eso. Como las recomendaciones son tantas y tan importantes, mira lo que yo le voy a sugerir a la audiencia, que entren a tus redes, que tú publicas cuáles son esas recomendaciones, pero ahora tú vas a hacer como un condensado, ¿verdad? Una concentración de esas recomendaciones que tú acabas de decir y quizás algunas que se quedaron por falta de tiempo, cosas que debe hacer y cosas que no debe hacer la paciente que ha sido operada de cáncer de mama, en la que se han visto las hemos mencionado ya básicamente todas. La nutrición es importante, la obesidad tiene un impacto negativo en el linfedema. ¿Hay algo que no puedan comer? Es importante evitar comer con alto contenido de sal, porque la sal acumula líquidos. Tenemos líquidos con la sal y también en grasas. Y bajas en grasa, bajas en sal. ¿Y el azúcar?
El azúcar a nivel general, en cuanto a la salud general, ingerir altas cantidades de azúcar también puede hacer daño. Entonces, a la salud a nivel general. Pues ha sido una presentación que para mí muy edificante, muy educativa para toda nuestra audiencia, a la cual te agradecemos, Saidi, y a la audiencia que está ahí. Le damos las gracias por estar en sintonía cada sábado en su programa Sí a la Vida. Simplemente le agradecemos y les esperamos el próximo sábado en su programa Sí a la Vida. Muchas gracias. Dominicana FM presentó Sí a la Vida, el espacio de apoyo emocional, difusión de información y orientación a la familia sobre sus derechos como pacientes y usuarios del sistema de salud pública y privada. Sí a la vida. La esperanza siempre abierta a la salud de la familia.